Hola, profe, buenas tardes. Voy a hacer el video de décimo física 2022. Los puntos que me corresponden de la tabla azul son del 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Del 1 hasta el 19, saltando todos los números que son pares. Bueno, primero vamos a hacer el punto 1. Iniciamos por acá. Dice, se tiene un vaso de agua, aceite y alcohol. El agua y el alcohol se mezclan mientras que el aceite no se mezcla con ellos y queda ubicado en la parte de arriba del vaso. Los procesos en su orden para separar las tres fases de la mezcla completamente estamos hablando de agua, aceite y alcohol. Como saben, el aceite es más denso que el agua, así que él no se va a mezclar con el agua. Y el alcohol sí se va a mezclar con el agua, ya que tienen una densidad parecida. Sin embargo, pues ya explico cómo se separan. La respuesta es la B, que dice que se separa con decantación, vaporización y condensación. ¿En qué consiste la decantación? En la decantación, que es la primera de las tres, tenemos el alcohol y el agua, y en la decantación separamos el aceite, ya que pues como sabemos que el aceite no se va a mezclar con el agua ni el alcohol, sino que va a estar por encima. En la decantación echamos toda esta sustancia en un aparato que dio por la densidad del aceite, quedaría en la parte de abajo y quedaría separado del agua y el alcohol. Ya después del proceso de decantación nos queda el alcohol y el agua, y algo que pasa con el agua y el alcohol es que el alcohol aguanta temperaturas mayores que el agua. No sé exactamente a qué temperaturas es que se evapora, pero el agua se evapora aproximadamente 80 grados centígrados, y el alcohol se mantiene. Entonces, después de la decantación, usamos el proceso de vaporización para evaporar el agua, y ya el alcohol y el aceite quedarían separados y el agua quedaría pues de manera gaseosa. Entonces ya con último, con el proceso de condensación, es cuando convertimos una materia gaseosa a líquido, y esto es lo que haríamos con el agua, y así es como quedarían separados cada uno de los tres. Listo, ahora el punto 3. Las sustancias puras se clasifican en elementos y compuestos. Pues acá simplemente es explicar qué son las sustancias puras, que pues son elementos y compuestos. Se pueden clasificar en estas dos. Los elementos son sustancias químicas que pues solamente conforman un átomo y que no se puede descomponer fácilmente con procesos químicos comunes, como por ejemplo el hidrógeno, el oro, elementos de la tabla periódica, a eso estamos hablando. Y los compuestos son los que ya conforman dos o más tipos de elementos en sí, como por ejemplo el agua, que conforma hidrógeno y oxígeno. Son esos serían compuestos que tampoco se pueden separar con procesos químicos comunes, ya sé. Por ejemplo, hidrógeno y oxígeno se separan el agua, o sea, el agua, para separarla de hidrógeno y oxígeno se utiliza electrolisis, que esos ya son procesos químicos que no son tan comunes. Estas serían las sustancias puras, que pues básicamente se conforman de los elementos de la tabla periódica. En el punto 5, que vamos de dos en dos, dice, dado el problema anterior, como estamos hablando del problema anterior, pues revisar el punto 4, que dice que tenemos los siguientes fenómenos. Se parte una roca en pedazos con un martillo, se separa por electrolisis, que es lo que hay ahorita, el agua en hidrógeno y oxígeno, un trozo de metal que se oxida en contacto con el aire del agua, un trozo de hielo que se derrite con el calor y el sol. Ahora sí, dado el problema anterior, los dos fenómenos que corresponden a cambios químicos pues tenemos dos cambios, tenemos cambios físicos y cambios químicos. Los cambios físicos son pues los que no presentan cambios químicos internos, como por ejemplo evaporación, solidificación, que estos solamente son cambios de la materia. Cambios químicos pues ya son cambios de base en los cuales se rompen y se crean enlaces químicos, los que crean una sustancia diferente. Eh, Acá tenemos que se parte una roca en pedazos con un martillo. Esto no sería un cambio químico, simplemente sería un cambio físico, pues ya que se está dividiendo la materia de dicha roca. La segunda dice que se separa por electrolisis el agua del hidrógeno en oxígeno. Esto sí sería un cambio químico, debido a que estamos convirtiendo un compuesto en elementos. La tercera dice que un trozo de metal que se oxida en contacto con el aire del agua. Este también sería un cambio químico,
debido a que están cambiando los enlaces químicos del metal y lo están convirtiendo en óxido. Está cambiando las bases químicas de dicha sustancia o materia. Y la cuarta dice que un trozo de hielo que se derrite con el calor del sol. Esto es lo que dije ahorita, es un cambio de la materia normal, simplemente se está evaporando o se está volviendo líquido debido al sol, así que esto sería un cambio físico. Así que quedaríamos con la 2 y la 3, así que la respuesta sería la B. Ahora seguimos con el punto 7. Dice así, dado el problema anterior, las que corresponden a sustancias puras son, tendríamos que buscar acá el punto 6 de nuevo, que nos dice, se tienen las siguientes sustancias: sal disuelta en agua, ácido clorhídrico e hidrógeno. Listo, teniendo estas, iríamos a la pregunta que nos corresponde, la pregunta 7, y nos pregunta que el problema, cuáles corresponden a sustancias puras. Teníamos el agua disuelta en sal, el ácido clorhídrico y el hidrógeno. El hidrógeno, ya pues por lo que expliqué antes, sabemos que no es sustancia pura. Y el ácido clorhídrico también lo sería, pues ya que es un compuesto que está conformado por cloro de hidrógeno. Está conformado por dos elementos diferentes. Así que pues sería parte de sustancia química y sustancia pura. Pero también se puede confirmar que es una sustancia pura. Ya el agua disuelta en sal, si no sería una sustancia pura, ya que eso es una mezcla. Eso es una solución con, ya con compuestos, así que pues esto no sería parte de una sustancia pura. Así que yo diría que sería la C. La 9 dice, considera los siguientes gráficos de algunos átomos. Aquí tenemos estos átomos, A, B, C, D. Los protones son los que tienen un más, los electrones los que están alrededor, que tienen un menos, que están por acá, y los neutrones los que están más oscuros. Dice que los átomos tienen el mismo número de masa. El número de masa son los protones más los neutrones. Los electrones no entran en el número de masa. Así que simplemente es mirar aquí. Acá tenemos 3 protones, acá tenemos 6, tenemos 5 neutrones y 6 protones y un protón. Acá tenemos 3 protones y un neutrón, y acá tenemos 2 protones y 2 neutrones. Así que sería la A y la B, ya que tienen la misma cantidad de protones y neutrones. O sea, no la misma cantidad de protones y neutrones, sino que sumados dan lo mismo. Así que sería la A y la B. Sería la D en esta pregunta. Ahora la pregunta 11 dice, considera para las siguientes 5 preguntas la siguiente tabla. Las siguientes 5 preguntas. Nos preguntan número atómico, número de masa, protones, electrones, neutrones y carga. Acá nos dan el número atómico y el número de masa y los electrones. Ya tenemos que hallar los neutrones, la carga y los protones. Para empezar, el número atómico es lo mismo que los protones. El número atómico de un elemento se basa en los protones que hay en su núcleo. Así que, por ejemplo, si cogemos este, este elemento, la carga, el número atómico sería 3, ya que tiene 3 protones en su interior, en su núcleo. En el elemento A, acá la carga atómica también sería 3. El número atómico, digo, el número atómico también sería 3, ya que tiene 3 protones en su interior. Y así que el número atómico representado como Z siempre va a ser lo mismo que los protones, así que número atómico 10, protones 10. El número de masa, como dije anteriormente, son los protones más los neutrones, así que teniendo esto en cuenta, como tenemos 10 protones, tenemos 0 neutrones. Y ya teniendo 10 electrones, eh, la carga se da cuando restamos los protones menos los electrones. Por ejemplo, aquí que tenemos 3 protones y tenemos 4 electrones, aquí la carga sería -1. En este caso, que tenemos 10 protones y 10 electrones, la carga sería 0, así que se llama que es un elemento neutro. La B, tenemos un número atómico que es 8. Digo, esto no nos lo dio. Nos dieron los protones, los electrones y los neutrones. Como tenemos los protones, 8 protones sería 8 número atómico. El número de masa, sumamos protones más neutrones, 6 más 8, 14. Y los electrones, como tenemos 8 protones y 11 electrones, 8 menos 11 daría -3, así que -3 es la carga. En el elemento C tenemos el número de masa
los protones y la carga. Tenemos carga -1, protones 5 y número de masa 8. Listo, número atómico sería 5 por los protones. El número de masa, ya que es 8, serían 3 neutrones, 5 más 8, 5 más 3, 8. Y que tenemos carga -1, simplemente sería 6 electrones, ya que pues 5 menos 6, -1. Ahora el elemento D, el último, tenemos el número atómico 10, número de masa 15. Electrones tenemos que los electrones son mayores que los neutrones, pero menores que los protones. Y la carga es +3. Listo, el número atómico como es 10, los protones serían 10. Como el número de masa es 15 y tenemos 10 protones, los neutrones serían 5. Y esto pues nos confirmaría que los electrones son mayores que los neutrones, pero menores que los protones. Así que pues simplemente como la carga es +3, nos damos cuenta que 10 para llegar a 3 sería 7, así que 7 serían los electrones. Y listo, ese sería el punto 11. Ahora vamos con el punto 13, que dice: se sabe que los átomos entre sí pueden formar dos tipos de enlaces según la diferencia entre sus electronegatividades. Si la diferencia es menor a 1.100, el enlace será de tipo covalente. Y si la diferencia es mayor a 1.7, el enlace será de tipo iónico. Se tienen los siguientes elementos en la tabla. Tenemos flúor, hidrógeno, oxígeno, carbono, calcio, cloro. Tenemos el elemento químico de cada uno, su electronegatividad y sus números de electrones de valencia. Nos preguntan en la pregunta 13. De acuerdo con notar el compuesto en el que sus átomos forman un enlace covalente tenemos el calcio y 2 de flúor. Acá tenemos calcio y 1 de oxígeno. Acá tenemos 1 de hidrógeno, 1 de cloro. Acá tenemos 1 de carbono y 2 de oxígeno. Para calcular la electronegatividad de un elemento, bueno, de un compuesto en este caso, porque estamos hablando con compuestos, tenemos que restar la electronegatividad de los elementos que conforman el compuesto. Así que llegaríamos por acá, que tenemos el primero. Tenemos calcio, que su electronegatividad es 1, y el flúor, que su electronegatividad es 4. Así que simplemente siempre nos tiene que dar un resultado positivo, ¿no? Así que pues en este caso tenemos primero el calcio y luego el flúor, pero igual, ya que el calcio tiene más electronegatividad, el flúor tiene más electronegatividad, al flúor se le resta la electronegatividad del calcio, que nos daría 3. Así que esto no es un enlace covalente, ya queda más de 1.7. Luego tenemos el calcio y el oxígeno. El calcio, como vimos, era 1 y el oxígeno es 3.4. Así que a 3.4 le restamos 1, que nos daría 2.4, así que este tampoco es enlace covalente. Luego tenemos el hidrógeno y el cloro. Eh, el cloro tiene una electronegatividad de 3.2 y el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.2. Así que restamos 3.2 menos 2.2, nos daría 1. Este sería un enlace covalente. Y ya luego tenemos el último, que sería el carbono y 2 de oxígeno, que tenía el oxígeno es 3.4 y el calcio sería el carbono, perdón, sería 2.6, así que sería 3.4 menos 2.6, que nos daría 0.8. Así que tenemos dos enlaces covalentes en este caso. Tendríamos el carbono con el oxígeno, dióxido de carbono se dice, y el hidrógeno con el cloro. En este caso pues yo marcaría cualquiera de las dos, ya que me dio que ambos son enlaces covalentes. Ya estos, la A y la B si no lo son, pero la C y la D me dio que son enlaces covalentes, así que en este caso pues podría marcar cualquiera de las dos. Yo marqué la C, pero pues sería cualquiera de las dos. Importante en estos casos de la electronegatividad para calcular si el enlace es covalente o iónico, que aunque tengamos dos elementos de uno, por ejemplo acá que tenemos 2 de flúor, acá que tenemos 2 de oxígeno, se va a restar solamente únicamente uno que sean los que representen eso. O sea, pues sí, lo que dije. Acá yo simplemente resté el oxígeno con el carbono, acá yo resté el flúor con el calcio sin importar que fueran 2 de flúor, 2 de oxígeno.
Ya luego vamos con la 15 que dice, tenemos el listado de los siguientes compuestos. Como pues yo no me sé los nombres, pero pues lo voy a decir así como son. Tenemos hidrógeno, aquí tenemos 2 de hidrógeno, azufre y 4 de oxígeno. Acá tenemos hierro, oxígeno, hidrógeno, pues aquí son 3 de oxígeno y 3 de hidrógeno, ya que tenemos entre paréntesis esto. Acá tenemos calcio y oxígeno, acá tenemos 2 de hierro y tenemos 3 de azufre y 3 por 4 12 de oxígeno. Entonces nos preguntan que cuál es un compuesto que corresponde a un hidróxido. Bueno, una nota. Hidróxido es uno que tenga hidrógeno, coma metal, un metal cualquiera. En la tabla periódica, pues el profesor nos había explicado que pues, en la tabla periódica, que es como así. No es muy exacta la imagen que hice, pero conforman, conforman una gran parte de acá del medio. Y ya luego por acá solamente unos dos o tres elementos se- son, son la excepción. Y aquí también unos, pero pues más que todo la parte de por acá del medio. Entonces simplemente sería buscar un hidrógeno más metal. Acá tenemos hidrógeno, pero no tenemos ningún metal. Tenemos azufre y oxígeno. Acá tenemos hierro y tenemos hidrógeno, así que este podría ser. Que este me parece que es hidróxido férrico, algo. Acá tenemos calcio y oxígeno, así que pues no tiene nada que ver, no tiene hidrógeno. Y acá tenemos hierro, pero no tenemos hidrógeno, así que la respuesta correcta sería la 2. Así que el compuesto que es un hidróxido sería la B, que es el 2. Tenemos hierro e hidrógeno. Ahora la pregunta 17 nos dice así. Dado el compuesto eh, 3 de calcio, eh, 2 de fósforo y 8 de oxígeno, se puede decir que el compuesto en cuanto al número de átomos tiene, pues lo acabo de leer, ¿no? 3 de calcio, 3 de calcio, 2 de fósforo y 8 de oxígeno. Sería la C. Aquí ya, pues ya los otros son opciones erróneas. Ahora la 19 dice, la siguiente ecuación es una reacción química, muestra la obtención del óxido férrico a partir de la oxidación del hierro por oxígeno entre paréntesis se aparece el peso molecular de cada especie. Tenemos, ¿cómo se dice? Oxidación del hierro por oxígeno, óxido férrico. Tenemos que 4 de hierro más 6 de oxígeno, pues 3 moles de oxígeno con 3 moles con 2 de oxígeno. Pues acá se multiplica 2 por 3, 6. Así que 4, 4 de hierro con 2 de oxígeno. Acá tenemos como lo que representan 224 gramos, 96. Y que nos representan en total 2 unidades de lo que llamamos óxido férrico. Pues ya que tenemos 2, el hierro y el oxígeno. Lo que se representa en total como 320, pues ya que sería la suma de estos dos. Ahora dicen, si reaccionan 8 moles de hierro con 6 moles de oxígeno, entonces se obtendrán. Pues vamos a hacerlo así. Como acá tenemos la ecuación, acá la pasé. Eh, 4 de hierro, 3 de oxígeno, pues acá con el 2 nos daría esto. Acá lo puse. 4 de hierro con 6 de oxígeno nos darían 2 unidades en total de óxido férrico. Simplemente, pues como nos dicen, 8 moles de hierro y 6 moles de oxígeno, cambiaría esto acá, pues que sería el doble. Estos 4 moles de hierro pasarían a ser 8. Aquí los 3 moles de oxígeno pasarían a ser 6. Y simplemente duplicar pues estas medidas. 224 pasaría a 448, 96 a 192, lo que nos daría que serían 4 unidades de óxido férrico, que serían en total 640 gramos. Y pues sería el doble de esto. Simplemente hice el doble de las medidas que nos dieron. Así que en este caso la respuesta sería pues como nos dieron 4, nos dio 4 unidades, 4 moles, perdón. Sería la B que nos corresponde, que es la respuesta que nos dice que serían 4 moles de óxido férrico.
Y listo, profe, eso sería todo. Muchas gracias por la atención.